Ahora sabrás cómo liberarte de patrones tóxicos y cultivar la autenticidad del ser. La manera correcta de hacerlo, se encuentran en los sutras del maestro Atisa. En el primer sutra Atisa dice: abandona el alimento tóxico. Para las tradiciones místicas orientales, todo lo que tú crees que eres, no es sino alimento. Tu cuerpo es alimento, tu mente es alimento, tu alma es alimento. Más allá del alma hay ciertamente algo que no es alimento. A ese algo se le conoce como anatta, el no yo. Anatta es el vacío absoluto. Buda lo llama shunya, el vacío. Ese vacío es puro espacio. No contiene nada, solo se contiene a sí mismo. Ese vacío es consciencia sin contenidos. Mientras el contenido persista, el alimento persiste. Alimento quiere decir aquello que se toma del exterior. El cuerpo necesita alimento físico. Sin él, empezaría a decaer. Así es como sobrevive. El cuerpo no contiene otra cosa que alimento físico. Tu mente contiene recuerdos, pensamientos, deseos, envidias, ansias de poder y mil y una cosas. Todo eso es también alimento. Todo eso, en un plano un poco más sutil, es alimento. El pensamiento es alimento. Por eso, cuando tienes pensamientos reconfortantes, tu pecho se expande. Cuando tienes pensamientos que te aportan energía te sientes bien. Alguien dice algo bueno de ti, un cumplido, y comprueba lo que te sucede. Te sientes pletórico. Alguien dice algo malo de ti y observa. Es como si te hubieran arrebatado algo. Te quedas más débil. La mente es alimento en forma sutil. La mente no es sino la parte interna del cuerpo. Por eso lo que comes afecta a la mente. Si ingieres comida no vegetariana tendrás un tipo particular de mente. Si ingieres comida vegetariana tendrás ciertamente otro tipo de mente diferente. Hay un hecho inmensamente importante en la historia de India. ¿Sabías que este país nunca ha atacado a ningún otro en sus 10.000 años de existencia? Nunca. No ha cometido ni siquiera un solo acto agresivo. ¿Cómo es esto posible? ¿Por qué? Aquí existe el mismo género humano que en cualquier otra parte. La razón es: un tipo de cuerpo diferente crea una mente diferente. Puedes observarlo tú mismo. Come una cosa y observa, come otra y observa. Toma notas y te sorprenderás, te darás cuenta de que lo que digieres no es solo físico, sino que tiene también un componente psicológico. Esto hace que tu mente sea vulnerable a ciertas ideas, a ciertos deseos. Por eso a lo largo de los tiempos ha existido la búsqueda de un tipo de alimento que no fortalezca la mente sino que ayude a disolverla definitivamente. Un tipo de alimento que, en lugar de fortalecer la mente, fortalezca la meditación, fortalezca la no mente. No se pueden dar reglas fijas y ciertas, porque cada persona es diferente y cada uno tiene que decidir por sí mismo. Y vigila qué admites en tu mente. La gente es completamente inconsciente. Lo lee todo, no importa lo que sea. La gente mira constantemente la televisión, mira cualquier cosa ridícula y estúpida. Escucha constantemente la radio, parlotea constantemente, habla por los codos con otra gente, y unos a otros se llenan la cabeza con tonterías. Tonterías es lo único que poseen. Evita las situaciones en las que, sin tener por qué, te llenas de tonterías. Tú ya tienes demasiado con lo que tienes, lo que necesitas es quitártelo de encima. Y por el contrario lo vas recolectando como si se tratara de algo precioso. Habla menos, escucha solo lo esencial, sé telegráfico al hablar y al escuchar. Si hablas menos, si escuchas menos, poco a poco verás que algo empieza a surgir en ti, una cierta sensación de limpieza, una cierta pureza, como si acabaras de tomar un baño. Ese es el terreno necesario para el surgir de la meditación. Deja de leer todo tipo de tonterías. Durante un tiempo tuve por vecino a un loco que estaba muy interesado en los periódicos. Venía a mi casa todas las tardes a recoger el diario. Cuando él estaba enfermo o yo no estaba en casa volvía en otra ocasión. Y una vez me ausenté durante 10 días y cuando volví vino para recoger todos los periódicos. Le dije: pero esos diarios son todos atrasados. Él dijo: ¿qué importa? Contienen las mismas tonterías. Solo la fecha cambia. Debe haber sido un momento muy cuerdo en la vida de aquel loco. Sí, hay momentos de locura en la vida de la gente que llamamos cuerda, y viceversa. Dijo la verdad. Contienen las mismas tonterías de siempre. ¿Qué importa? A mí me sobra el tiempo, tengo que ocuparme en algo. Y le pregunté:
¿Qué has hecho durante estos 10 días? Él respondió. Estuve leyendo los periódicos atrasados. Los leí una y otra vez. Deja algunos espacios desocupados en tu mente. Esos momentos de consciencia desocupada son los primeros vislumbres de la meditación, las primeras penetraciones del más allá, los primeros destellos de la no mente. Y después, si puedes alcanzar esto, hay que escoger comida física que no apoye la agresividad y la violencia, comida que no sea tóxica. Ahora incluso los científicos están de acuerdo en que cuando matas a un animal, a causa del miedo, este libera toda clase de venenos. La muerte no es fácil. Cuando matas a un animal, a causa del miedo, surge en él un gran temblor. El animal quiere sobrevivir y libera todo tipo de venenos. Cuando tienes miedo tú también liberas venenos en tu cuerpo. Esos venenos son útiles. Te ayudan a luchar o a huir. A veces sucede que con la ira eres capaz de hacer cosas que no te hubieras ni imaginado. Puedes levantar una roca que en condiciones normales no podrías ni haber movido. Pero la ira está ahí y el veneno se ha liberado. Con el miedo puedes correr tan deprisa que incluso dejarías atrás a corredores olímpicos. Imagínate corriendo cuando alguien va detrás de ti con un puñal para matarte. Te emplearás al máximo, tu cuerpo entero se ajustará para funcionar óptimamente. Cuando matas a un animal hay rabia, hay ansiedad, hay miedo. La muerte está frente a él y las glándulas del animal liberan todo tipo de venenos. De ahí la idea moderna de que antes de matarlo se le vuelva inconsciente, se le dé anestesia. En los mataderos modernos se usa anestesia. Pero esto no cambia las cosas, esto es solo un cambio en la superficie, porque la muerte ha de ser enfrentada en el centro más profundo y allí no llega ninguna anestesia. El animal quizá no se dé cuenta de lo que le sucede porque le sucede como en un sueño. El animal sufre una pesadilla. Comer carne es comer alimento tóxico. Evita todo lo que sea tóxico en el plano físico, evita todo lo que sea tóxico en el plano mental. Y en el plano mental las cosas son más complicadas. Si piensas que eres hindú, estás intoxicado. Si piensas que eres maometano, estás intoxicado. Si piensas que eres cristiano, jainista, budista, estás intoxicado. Y te han intoxicado lentamente, tan lentamente que te has sintonizado con el veneno. Te has hecho adicto al veneno. Te han dado el condicionamiento a cucharadas desde el primer día. Te han envenenado desde el pecho de tu madre. Todo tipo de condicionamiento es un veneno. Si te consideras hindú, te consideras opuesto a la humanidad. Si te consideras alemán, chino, te consideras opuesto a la humanidad. Piensas en términos de enemistad, no de amistad. Considérate tan solo un ser humano. Si tienes algo de inteligencia, considérate tan solo un simple ser humano. Y cuando tu inteligencia crezca un poco más, dejarás incluso el adjetivo humano, te considerarás un ser. Y el ser lo incluye todo. Los árboles y las montañas y los ríos y las estrellas y los pájaros y demás animales. Vuélvete más grande, vuélvete enorme. ¿Por qué vives en túneles? ¿Por qué vives reptando en pequeños agujeros oscuros, negros? Pero piensas que vives en magníficos sistemas ideológicos. No vives en magníficos sistemas ideológicos, porque no hay sistemas ideológicos magníficos. Ninguna idea es tan magnífica que pueda contener a un ser humano. Al ser no lo puede contener ningún concepto. Todos los conceptos mutilan y paralizan. No seas católico y no seas comunista. Sé tan solo un ser humano. Esas cosas son solo venenos, esas cosas son solo prejuicios. Y a lo largo de los tiempos te han hipnotizado con esos prejuicios. Esos prejuicios se han convertido en parte de tu sangre, de tus huesos, de tu médula misma. Tendrás que estar muy alerta para liberarte de todo ese veneno. Tu cuerpo no está tan intoxicado como tu mente. El cuerpo es un fenómeno simple, se le puede limpiar fácilmente. Si has estado ingiriendo comida no vegetariana puedes dejar de hacerlo. Eso no es gran cosa. Y si dejas de comer carne, en cuestión de 3 meses tu cuerpo se habrá librado completamente de todos los venenos creados por la comida no vegetariana. Es simple. La fisiología no es muy complicada. Pero el problema surge con la psicología. El monje jainista nunca ingiere comida tóxica, nunca come nada que no sea vegetariano. Pero su mente está contaminada e intoxicada, a causa del jainismo, como ninguna otra.
La verdadera libertad consiste en ser libre de cualquier ideología. ¿Es que no puedes vivir sin ideología? ¿Se necesita una ideología? ¿Por qué es tan necesaria la ideología? Es necesaria, porque te ayuda a seguir siendo estúpido. Es necesaria, porque te ayuda a seguir siendo ininteligente. Es necesaria, porque te provee de respuestas prefabricadas para que no tengas que buscarlas tú mismo. El verdadero hombre de inteligencia no se aferrará a ninguna ideología. ¿Para qué? El hombre de inteligencia no llevará una carga de respuestas prefabricadas. Él sabe que tiene la suficiente inteligencia para responder a cualquier situación que surja. ¿Por qué llevar cargas innecesarias del pasado? ¿Qué sentido tiene el llevarlas? Y de hecho, cuanto más acarrees del pasado, menos capaz serás de responder al presente, porque el presente no es una repetición del pasado. El presente es siempre nuevo. Siempre y siempre es nuevo. El presente no es nunca lo viejo. Algunas veces puede tener el aspecto de lo viejo, pero no es viejo. Existen diferencias básicas. La vida nunca se repite. La vida es siempre fresca, siempre nueva. La vida es estar siempre creciendo, siempre explorando, siempre yendo hacia nuevas aventuras. Tus respuestas prefabricadas no te van a ayudar. De hecho, te van a obstaculizar. Las respuestas prefabricadas no te permitirán ver la nueva situación. La situación será nueva y la respuesta será vieja. Por eso, en la vida, tienes una apariencia muy estúpida. Pero mantenerse estúpido parece ser más fácil. El ser inteligente requiere esfuerzo, ser inteligente significa que tienes que crecer. Y el crecimiento es doloroso. Ser inteligente significa que tienes que estar continuamente alerta y consciente. No puedes quedarte dormido, no puedes vivir como un sonámbulo. Y ser inteligente implica unos pocos peligros más. Ser inteligente es muy difícil porque tienes que vivir con la multitud estúpida. Vivir con gente ciega y tener ojos es una situación peligrosa. Terminarán destrozándote los ojos. No pueden tolerarte, eres una ofensa. Por eso crucificaron a Jesús, por eso envenenaron a Sócrates, por eso mataron a Aliyah, por eso le cortaron la cabeza a Sarmad. Estos son los seres humanos más inteligentes que han pisado la tierra. ¿Y cómo nos hemos comportado con ellos? ¿Por qué hay que matar a un hombre de la inteligencia de Sócrates? Sócrates se les hizo intolerable. Su presencia se convirtió en una gran ofensa. Mirarle a los ojos significaba mirarse al espejo. Y somos tan feos, que en lugar de aceptar el hecho de que somos feos, el camino más fácil es destrozar el espejo y olvidarte completamente de tu fealdad, y empezar a vivir de nuevo con el viejo sueño de que eres la persona más bella del mundo. Destruimos a Sócrates porque era un espejo. Por eso la gente ha decidido que es mejor seguir siendo mediocre, que es mejor seguir siendo ininteligente. El otro día estaba leyendo un informe, unos pocos psicólogos en Inglaterra han descubierto que los grandes políticos cuando finalmente consiguen llegar a los más altos puestos ya no se encuentran en su mejor momento. Su inteligencia ha empezado a marchitarse. Piensa tan solo en un hombre de 84 años que llegue a primer ministro, esos psicólogos han advertido al mundo entero de lo peligroso de la situación. Personas que han pasado los 60, 70, 80 años, que se convierten en primeros ministros y en presidentes. Esto es peligroso para el mundo, porque tienen muchísimo poder y les queda muy poca inteligencia. Pero esos psicólogos no son conscientes de otra cosa que me gustaría decirte. De hecho, la gente los elige como primer ministro o como presidente porque ya no son inteligentes. A la gente no le gustan las personas inteligentes. A la gente le gusta la gente que se parece a ella, que es como ella. Porque estas personas no le son extrañas. La gente inteligente le será extraña. No veo ningún país que pudiera escoger a Sócrates como primer ministro. Imposible. Sócrates es tan diferente, su forma de ver la vida es tan diferente, sus percepciones sobre las cosas son tan profundas, ningún país podría permitírselo, o ningún país tendría tanto valor como para nombrarle primer ministro. Porque Sócrates traería el caos. Empezaría a cambiar todas y cada una de las cosas, porque hay que cambiar todas y cada una de las cosas. Hay que destruir completamente la podrida sociedad. Solo entonces se puede crear una nueva. La renovación no sirve. Hemos estado renovando las mismas viejas ruinas durante siglos. Basta de apuntalamientos, basta de renovaciones, basta de repintar de blanco. Lo que hay que hacer es demoler la sociedad. Y originemos una nueva.
Traigamos un nuevo ser humano, Homo novus. Alumbremos algo nuevo, una nueva mente, una nueva consciencia. La gente elige a personas insulsas y muertas para estar en el poder porque con ellos pueden estar seguros. La gente en sus países escoge a mediocres para estar en el poder, porque ellos salvaguardarán su tradición, sus convencionalismos, sus prejuicios. Esos mediocres protegerán sus venenos. En lugar de destruirlos, los realzarán y los fortalecerán. Es ciertamente peligroso el tener a gente ininteligente en posiciones de poder. Y cada vez se vuelve más peligroso, porque esa gente tiene más y más poder y menos inteligencia. ¿Pero por qué sucede esto? Tiene su lógica sutil. La gente no quiere cambiar. El cambio es arduo, el cambio es difícil. Si cambias tu comida tóxica te sorprenderás. Se liberará en ti una nueva inteligencia. Y esta nueva inteligencia hará posible el que dejes de atiborrarte de tonterías. Esta nueva inteligencia te hará capaz de dejar el pasado y sus recuerdos, de dejar deseos y sueños innecesarios, de dejar envidias, iras, traumas y todo tipo de heridas psicológicas. El no dejar las heridas psicológicas te convierte en víctima de los fraudes psicológicos. El mundo está lleno de psicoanalistas de todo tipo, los hay de todos los gustos y colores. El mundo está lleno de todo tipo de psicoterapias. ¿Pero por qué se necesitan tantas terapias? Las terapias son necesarias porque no eres lo suficientemente inteligente como para sanar tus propias heridas. En lugar de sanarlas, en lugar de exponerlas a los vientos y al sol, sigues escondiéndolas. Necesitas psicoterapeutas para que te ayuden a exponerlas al sol, para que puedan curarse, para que se les permita curarse. Pero es muy difícil encontrar un verdadero psicoterapeuta. De 100 psicoterapeutas, 99 son psicofraudes, no psicoterapeutas. Te sorprenderá saber que los psicoterapeutas y psicoanalistas cometen más suicidios que la gente de otras profesiones. El número de casos es casi el doble. ¿Qué tipo de personas son estas? ¿Y cómo iban a ayudar a los demás? ¿Qué han estado haciendo durante toda su vida al ayudar a la gente? En la profesión psicoanalista hay más individuos que se vuelven locos, que se enajenan, que en cualquier otra profesión del mundo. El número de casos es casi el doble. ¿Por qué? Y estaban ayudando a la gente a recobrar la cordura, cuando ellos mismos estaban locos. Con toda probabilidad, la razón por la que se interesaron en primer lugar por la psicoterapia, es su propia locura. Estaban tratando de encontrar una cura para ellos mismos. Y te sorprenderá saber que los psicoterapeutas de un tipo van a recibir psicoterapia de los psicoterapeutas de otro tipo. Los freudianos van a los jungianos van a los freudianos, y así sucesivamente. Esta es una situación extraña. Si se libera la inteligencia en ti serás capaz de hacer todo lo que sea necesario. Serás capaz de curar tus heridas, serás capaz de ver tus traumas, no necesitas ir a un terapeuta de primal. Cuando la comuna haya profundizado más en el descubrimiento interno, las terapias se pueden dejar. Cuando la comuna haya florecido de verdad no habrá necesidad de ninguna terapia. Entonces el amor es terapia, la inteligencia es terapia. Entonces el vivir día a día, momento a momento, consciente y alerta, es terapia. Entonces todas las cosas que haces durante el día, limpiar y cocinar y fregar, todo es terapia. Las terapias están aquí solo de paso. El día en que esté convencido de que la mayor parte de vosotros ha ido más allá de las terapias, estas desaparecerán, porque entonces la parte mayor será capaz de arrastrar a la parte restante hacia la inteligencia. Estamos intentando crear un tipo de vida inteligente. Yo no tengo mucho de persona religiosa. No soy un santo. No tengo nada que ver con la espiritualidad. A mí no me puedes aplicar todas esas categorías. No me puedes clasificar, no me puedes encasillar. Pero una cosa sí que se puede decir, que mi único esfuerzo es ayudarte a liberar la energía de amor e inteligencia. Si se libera el amor e inteligencia, estás curado. Y el tercer tipo de comida tóxica es espiritual. En eso consiste el yo. El yo necesita atención continua. El yo se nutre de atención, la atención es su alimento. No es solo el político el que ansia atención cada vez mayor y de más gente, los que tú llamas santos hacen lo mismo. No existe diferencia entre santos, políticos y actores. No hay diferencia en absoluto.
Su necesidad básica es la misma. Atención. Más gente tiene que prestarme atención, más gente tiene que levantar su mirada hacia mí. Esto se convierte en alimento para el ego, y este es el alimento tóxico más sutil. Estos 3 tipos de venenos están implicados en el primer sutra. Atisa dice: abandona el alimento tóxico. Físico, psicológico, espiritual. Deja que tu cuerpo fisiológico se purifique de todos los venenos y toxinas, y deja que tu mente se libere de todo tipo de tonterías y porquerías. Y deja que el alma se libere de la idea del yo. Cuando el alma se libera de la idea del yo, has llegado al estado interno llamado no yo, anatta. Eso es libertad, eso es nirvana, eso es iluminación. Has llegado a casa. Ahora ya no hay que ir a ninguna parte. Ahora puedes radicarte, descansar y relajarte. Ahora puedes disfrutar de la alegría a raudales que la existencia rocía sobre ti. Cuando se dejan estos 3 tipos de comida tóxica, te vuelves vacío. Pero este vacío no es una forma negativa de vacío. Estás vacío en el sentido de que todos los venenos, todos los contenidos, se han ido. Pero estás lleno, lleno de algo que no puedes nombrar, lleno de algo que los devotos llaman Dios. Atisa no puede usar esa palabra, Atisa no es un devoto, él es un bhakta. Atisa no puede usar ninguna palabra para designarlo, él guarda completo silencio al respecto. Atisa dice: deja esto, deja eso, deja aquello, y entonces lo que queda eres tú, el verdadero tú. Y el segundo sutra es realmente significativo. Atisa dice: no seas coherente. ¿Has oído alguna vez algo parecido? No seas coherente. Cuando lo oigas por primera vez, o cuando lo leas por primera vez, pensarás que ha habido una equivocación, quizá un error de imprenta, una errata. Porque los que tú llamas santos te han dicho justo lo opuesto. No seas incoherente, dicen, sé coherente. Aquí es donde Atisa es soberbio. Él dice: no seas coherente. ¿Por qué? ¿Qué es ser coherente? Ser coherente significa vivir de acuerdo al pasado. ¿Con qué vas a ser coherente? Si quieres ser coherente solo puedes tener una referencia, y esa es el pasado. El ser coherente significa vivir de acuerdo al pasado, y vivir de acuerdo al pasado es no vivir en absoluto. Vivir de acuerdo al pasado es estar muerto. Entonces tu vida será tan solo una repetición. El ser coherente significa que has decidido que ya no hay más vida, que has llegado a un punto final. No le permites a la vida que tenga nada nuevo que ofrecerte. Has cerrado tus puertas. El sol saldrá, pero no permitirás que sus rayos entren en tu habitación. Y las flores se abrirán, pero tú no advertirás su fragancia. Las lunas pasarán, pero tú permanecerás estancado. Has dejado de ser un río. El río no puede ser un fenómeno coherente. Solo una charca puede ser coherente, porque no fluye. El flujo por su propia naturaleza tiene que ser incoherente, porque tiene que afrontar nuevas situaciones, nuevos desafíos. Nuevas situaciones se acercan constantemente. El río tiene que responder con espontaneidad, no de acuerdo al pasado. El hombre coherente es un hombre lógico, su vida es unidimensional. El hombre coherente vive en la aritmética, sigue la lógica. Si algo va en contra de la lógica, él simplemente evita el verlo. Actúa como si eso no estuviera ahí, porque de lo contrario su lógica se ve perturbada. Y el hombre lógico es el hombre más pobre del mundo, porque la vida no consiste solo en lógica. También hay amor. Y el amor es ilógico. Solo una pequeña parte de la vida es lógica, la parte superficial. Cuanto más profundo vas, más avanzas hacia lo ilógico, o para ser más exacto, hacia lo supralógico. La lógica es buena en el mercado, pero no en el templo, no en la mezquita, no en la iglesia. La lógica es buena en la oficina, en la tienda, en la fábrica. La lógica no es buena cuando estás con amigos, cuando estás con la persona amada, cuando estás con tus hijos. La lógica es buena cuando tratas cosas de negocios. Pero la vida no es solo negocios. Hay algo en la vida que tiene más valor que cualquier negocio. Deja que haya cabida para ese algo también. Un profesor de filosofía fue al médico a pedirle consejo para mejorar su vida sexual. Usted parece gozar de buena condición física, dice el doctor después de examinarle. Corra 10 kilómetros diarios durante una semana y después llámeme por teléfono. Una semana más tarde llama el profesor. ¿Y bien? Dice el médico, ¿ha mejorado su vida sexual con el correr?
No lo sé, responde el profesor, ahora estoy a 70 kilómetros de casa. Así es como funciona la mente lógica. Es unidimensional. La vida es multidimensional. No la confines. No la hagas lineal, no vivas como una línea. Vive las multidimensiones de la vida, las multifases de la vida. Y así no podrás ser coherente, porque la vida es paradójica. Un momento es alegría, otro momento es tristeza. Si eres muy coherente, entonces tienes que sonreír de continuo. El que tu corazón esté llorando o riendo, no importa, tienes que ser coherente. Tienes que ser Jimmy Carter y seguir sonriendo. Me contaron que la mujer de Jimmy Carter tenía que cerrarle la boca todas las tardes porque seguía sonriendo durante la noche. Si practicas la sonrisa durante todo el día, naturalmente, ¿cómo te vas a relajar de repente por la noche? Sigues con el patrón fijo de conducta. La vida también consta de tristeza. Y la tristeza también es hermosa. La tristeza tiene su propia profundidad, su propia delicadeza, su propia exquisitez, su propio sabor. Un hombre que no conoce la tristeza es pobre. Vive pobremente, muy pobremente. Su risa será superficial, su risa no tendrá profundidad, porque la profundidad la da la tristeza. Si un hombre que conoce la tristeza ríe, su risa tendrá profundidad. Su risa tendrá algo de su tristeza también, su risa tendrá más colorido. El hombre que vive la vida en todos sus aspectos es un arco iris. Vive todo el espectro del arco iris. Y no puede ser coherente, tiene que ser incoherente. Atisa te entrega algo de tremendo valor. Vive la vida en todos sus estados de humor. Todos son tuyos y cada uno tiene algo que contribuir a tu crecimiento. No te quedes confinado en un pequeño espacio. Aunque te parezca confortable y cómodo, no te quedes confinado en un pequeño espacio. Sé un aventurero. Indaga y busca todas las facetas de la vida, todos los aspectos de la vida. Se dice que no se puede escribir una novela sobre un hombre bueno. Y es verdad. Un hombre bueno no tiene vida en realidad. ¿Qué novela vas a escribir sobre él? Como máximo puedes escribir un certificado de buena conducta que diga que es bueno. Y eso es su vida entera. La vida del hombre bueno no merece la pena, porque no tiene multidimensionalidad. Vive y permite tanto como te sea posible. Canta, baila, grita, llora, ríe, ama, medita, relaciónate, permanece solo. Vive entre la gente, y de vez en cuando ve a las montañas. La vida es corta. Vívela de la manera más rica posible, y no intentes ser coherente. El hombre coherente es un hombre muy pobre. Por supuesto, la sociedad respeta al hombre coherente, porque el hombre coherente es predecible. Sabes lo que va a hacer mañana, sabes cómo va a reaccionar. Al hombre coherente se le puede manejar, se le puede manipular fácilmente. Sabes qué botones hay que apretar para que actúe. El hombre coherente es una máquina, en verdad no es un hombre. Le puedes enchufar y desenchufar y se comportará a tu gusto. Un hombre así está en tus manos. La sociedad respeta al hombre coherente. A esa coherencia la sociedad le llama carácter. Y el hombre verdadero no tiene carácter. El hombre verdadero es sin carácter o está más allá del carácter. El hombre verdadero no se permite tener carácter. No puede permitírselo, porque el carácter se gana solo a costa de la vida. Si renuncias a la vida, puedes tener carácter. Si no renuncias a la vida, vivirás muchos caracteres, pero no tendrás carácter. Si no renuncias a la vida, ¿cómo vas a tener carácter? Cada momento la vida es nueva, y así eres tú. La sociedad no te respetará, no serás un ciudadano respetable, pero ¿a quién le importa? Solo la gente mediocre se preocupa por el respeto de la sociedad. Al hombre verdadero le interesa solo una cosa: si estoy viviendo mi vida o no, si la estoy viviendo de acuerdo a mi propia visión o no. Se trata de mi vida y soy responsable ante mí mismo. La responsabilidad más grande no es hacia la nación, hacia la iglesia o hacia nadie. La verdadera responsabilidad es hacia ti mismo. Y esa responsabilidad consiste en que tienes que vivir la vida de acuerdo a tu propia luz. Y tienes que ir a donde quiera que la vida te lleve, sin hacer ninguna concesión. El hombre con carácter hace concesiones. Su carácter no es otra cosa que un esfuerzo para garantizar a la sociedad que no soy peligroso, y declararle que seguiré las reglas del juego, estoy totalmente a tu disposición. El santo tiene carácter, por eso es respetado. El sabio no tiene carácter, por eso es muy difícil reconocerle.
Sócrates es sabio, Jesús es sabio, Lao Tse es sabio, pero es muy difícil reconocerlos, casi imposible, porque no dejan rastro. No se ajustan a ningún molde. Son pura libertad. Son como pájaros volando en el cielo, no dejan huellas. El tener a un sabio por maestro es solo para unas pocas almas sensibles, porque los mediocres siguen al santo. Solamente muy poquísima gente inteligente, se sintoniza con el sabio, porque el sabio no tiene carácter y no puede satisfacer ninguna de tus esperanzas. El sabio te va a ofender, te va a defraudar, te va a agitar y te va a hacer pedazos de muchas maneras. Poco a poco, te hará tan libre como lo es él. Y ahora el tercer sutra, el más peligroso. De verdad que me ha estado preocupando. No hagas chistes maliciosos. ¿Qué es un chiste malicioso? Primero tendré que contarte 3 de ellos para explicarlo. Y 3, porque es un número muy esotérico. El primero. Una insólita nave espacial desciende a la Tierra en medio de zumbidos, pitidos y chirridos. 2 extrañas criaturas salen flotando de ella y se posan en el suelo. Son una pareja de marcianos, los 2 científicos, que están de visita exploratoria en nuestro planeta. Y deciden que la mejor manera de conocer la Tierra es comunicarse con alguno de sus habitantes. Así que comienzan a dar sus saltos en busca de candidatos. Entran en un edificio, de la forma misteriosa en que los marcianos hacen esas cosas, y eligen una pareja de recién casados. Everett y Gladys Sprinkle. Naturalmente, Everett y Gladys están totalmente sorprendidos, pero se acomodan rápidamente a la situación. Los recién casados tienen una manera especial de adaptarse a las más asombrosas sorpresas. Después de hablar un poco de esto y de aquello, la conversación gira hacia el tema de la reproducción. El marciano asombra a los Sprinkle con la oferta de demostrar la manera que tienen de reproducirse en su planeta. Turbados, pero sin tener tiempo de protestar, los Sprinkle observan cómo el marciano agarra a la marciana y le pone en la frente los 8 dedos rechonchos de su única mano. Él comienza a echar chispas, ella centellea y, de repente, aparece una abertura en el costado de la marciana, de ahí sale un bebé que comienza a dar saltitos por el cuarto de estar de Everett y Gladys. Y ahora, naturalmente, el marciano pregunta que cómo es la reproducción en la Tierra. Los Sprinkle vacilan por unos instantes y finalmente deciden que sería muy difícil el describirlo. Así que, en interés de la cooperación interplanetaria, se quitan las ropas y ofrecen una demostración. Los marcianos observan su ejecución cautivados. Y una vez que han terminado, la marciana pregunta: ¿cuándo vendrá el niño terráqueo? Gladys, sacudiendo la cabeza, les cuenta que aún tardará 9 meses. Los marcianos se quedan asombrados con la respuesta. Y el extraterrestre pregunta: pero si el niño no viene hasta dentro de 9 meses, ¿por qué estaban tan ilusionados tan solo hace un instante? El segundo. Un hombre va al médico porque no se siente bien. Este le hace las preguntas de rigor. ¿Ha comido o bebido demasiado? No, dice el paciente. Bien. ¿Se ha estado usted acostando muy tarde últimamente? No, responde el paciente. El médico piensa sobre el problema por un momento y finalmente dice: ¿y las relaciones sexuales? Raras, musita el hombre con resignación. Ajá. Dice el doctor, así que, raras. Pues, amigo mío, tendrá usted que dejar esas perversiones si quiere mejorar. Y el tercero. Una mujer va al supermercado a comprar brécol. Se dirige al dependiente en el mostrador de las verduras y dice: por favor, ¿tiene usted brécol? El dependiente responde: no, señora. Hoy no me queda. Venga usted mañana. Unas horas más tarde, la mujer vuelve de nuevo y le pregunta al mismo hombre: por favor, ¿tiene usted brécol? Señora, ya le he dicho que hoy no tengo brécol. La señora se va, pero vuelve un poco más tarde con la misma pregunta. El hombre ya estaba desesperado y le dice: señora, voy a explicárselo con un juego gramatical. Tomate tiene la palabra toma dentro, ¿correcto? Correcto. Dice la señora. Y plátano tiene la palabra plata dentro, ¿correcto? Correcto. Responde la señora. Ahora viene la pregunta interesante. ¿Tiene la palabra joder, brécol? No, joder, no tiene brécol. Responde ella con prontitud. Esa es la verdad, señora. Dice el dependiente. Ahora repítalo hasta que usted misma se convenza.
No sé si son chistes maliciosos o no, pero una cosa es cierta, Atisa hubiera disfrutado con ellos. De hecho, con chistes maliciosos Atisa quiere decir algo totalmente diferente. Él se refiere a: no digas nada contra nadie, no hagas daño a nadie cuando no esté presente, no hagas daño a nadie a sus espaldas. La traducción no es exacta. El significado de Atisa completo es: no murmures sobre la gente con la intención deliberada de hacerles daño, porque eso no es un chiste, eso no es divertido, eso no tiene humor. Atisa no puede estar en contra del sentido del humor. Es imposible. Ningún hombre de su inteligencia y de su conciencia puede estar en contra del sentido del humor. De hecho, personas como Atisa son las que han aportado el mejor humor religioso al mundo. Atisa viene de la tradición de Gautama Buda, del mismo linaje de la gente del Zen. Y el Zen es la única religión que ha aceptado el humor como oración. No es posible, es absolutamente imposible que Atisa no tuviera sentido del humor. Entonces, el sutra no puede ir de verdad en contra de los chistes. El sutra está en contra de herir a la gente. Lo que Atisa hace es ir profundo a la psicología del chiste, a la razón que subyace bajo el chiste. Es lo que Sigmund Freud hizo 1000 años más tarde. Sigmund Freud piensa que cuando haces un chiste acerca de alguien hay muchas posibilidades de que seas agresivo, de que sientas ira, de que, de una forma indirecta, simulando humor, lo que verdaderamente quieres hacer es ofender. Pero eso no puede decidirlo ningún otro desde fuera. Solo tú puedes ser el juez. Si hay una intención deliberada de ofender a alguien en tu mente, de hacer daño a alguien, si se trata de violencia disfrazada de humor, evítalo. Pero si no es violencia, si es tan solo puro sentido del humor, sentido de la diversión, sentido de no tomarse la vida en serio, de no tomarse la vida demasiado en serio, entonces no hay problema. Si me encuentro algún día con Atisa le voy a enseñar unos cuantos chistes. Y tengo la impresión de que disfrutará con ellos. Los chistes pueden ser tan solo puro humor, sin que contengan violencia alguna. A veces desde la superficie uno puede pensar que hay algo de violencia, pero no se trata de lo que los otros piensen, la cuestión es cuál ha sido tu intención. Es una cuestión de intención. Puedes sonreír con la intención de ofender. Entonces sonreír se convierte en pecado. Cualquier cosa puede convertirse en pecado si en lo profundo el deseo es de ejercer violencia. Y cualquier cosa puede convertirse en virtud si en lo profundo existe el deseo de crear más alegría en la vida, más risa. Mi propia comprensión es que no hay nada más valioso que la risa. La risa es lo que más te acerca a la oración. De hecho, cuando eres total, lo único que queda en ti es la risa. En cualquier otra cosa eres parcial. Incluso en la relación sexual amorosa, eres parcial. Pero cuando una risa verdaderamente sincera te sale del vientre, todas las partes de tu ser, la fisiológica, la psicológica, la espiritual, vibran en un solo tono, todas vibran en armonía. Por eso la risa relaja. Y la relajación es espiritual. La risa te trae a la tierra, te baja de tus estúpidas ideas de ser mejor que los demás. La risa te trae a la realidad tal y como es. El mundo es el juego de Dios, un chiste cósmico. Y a no ser que lo tomes como un chiste cósmico nunca serás capaz de entender el misterio último. Estoy totalmente a favor de los chistes, estoy totalmente a favor de la risa. A Atisa le han traducido mal. Lo que él quiere decir en realidad es: no seas violento, ni siquiera con las palabras. Incluso en las bromas, no seas violento, porque la violencia engendra más violencia, la ira trae más ira, y crea un círculo vicioso que no tiene fin. En el cuarto sutra Atisa dice: no esperes a que se dé la oportunidad, porque la oportunidad es ahora, la oportunidad es aquí. Decir: estoy esperando a que se dé la oportunidad es un engaño, pero aquellos que lo dicen no están engañando a nadie excepto a sí mismos. La oportunidad no va a venir mañana. Ya ha llegado. Siempre ha estado aquí. Estaba aquí incluso cuando tú no estabas. La existencia es una oportunidad. Ser es la oportunidad. No esperes a que se dé la oportunidad. No digas: mañana voy a meditar, mañana voy a amar, mañana voy a bailar con la existencia. ¿Por qué mañana? Mañana no viene nunca. ¿Por qué no ahora? ¿Por qué posponer? El posponer es un truco de la mente. Posponer te deja a la espera, y mientras tanto, la oportunidad se escapa. Y al final llegarás al callejón sin salida. La muerte.
Y ya no habrá oportunidad alguna. Y esto ha sucedido muchas veces anteriormente. Tú no eres nuevo aquí, tú has nacido y has muerto muchísimas veces. Y en cada ocasión la mente te ha jugado la misma treta y todavía no has aprendido nada. Atisa dice: no golpees al corazón. Atisa está diciendo: critica la opinión de la gente, critica sus ideologías, critica sus sistemas de pensamiento, critícalo todo, pero nunca critiques el amor de nadie, nunca critiques la confianza de nadie. ¿Por qué? Porque el amor es tan valioso, la confianza es tan inmensamente valiosa, el destruirlos, el criticarlos, el hacerlos pedazos por el método que sea, es el mayor daño que se le puede hacer a cualquiera. Puedes criticar la opinión debe ser criticada, pero no el corazón. Cuando veas algo que pertenece al corazón, evita la tentación de criticarlo. La gente hace justo lo contrario. Pueden tolerar tu ideología, pueden tolerar tu opinión, pero en el momento en que ven tu amor, tu confianza, saltan sobre ti. No pueden tolerar tu confianza. No la pueden soportar. Te dirán que eso es hipnosis, que te han hipnotizado, que te han engañado, que vives en una ilusión. Que el amor es locura, que el amor es ciego. Que la lógica tiene ojos y el amor es ciego. La verdad es justamente lo opuesto. La lógica es ciega, critícala. El amor tiene ojos, solo el amor tiene ojos, porque solo el amor puede ver a Dios. Critica las creencias, porque las creencias no son nada excepto dudas escondidas detrás de bellas palabras. Critica las creencias, pero no critiques la confianza de nadie. ¿Y cuál es la diferencia? La confianza tiene la cualidad del amor. La creencia es una forma de acercamiento racional. Si alguien dice: creo en Dios porque hay pruebas de su existencia, entonces critícale, porque las pruebas solo demuestran la creencia. Pero no critiques a alguien que diga: amo a Dios. No sé por qué, sencillamente le amo. El amor me invade. No tengo pruebas. De hecho, todas las pruebas están en su contra, pero aún así le amo. Recuerda la famosa frase de Tertuliano, un gran místico cristiano: credo quia absurdum. Alguien preguntó a Tertuliano: ¿por qué crees en Dios? Y él dijo: porque Dios es absurdo. Porque no se puede creer en él, por eso creo en Dios. Se puede creer en cualquier cosa, pero en Dios no se puede creer. Pero creyendo en aquello en lo que no se puede creer, uno crece. Eso es intentar alcanzar lo imposible. Así que cuando veas a alguien que tenga amor, alguien que tenga confianza, evita la tentación de criticarle. Criticarlo es fácil, lanzar veneno a la historia de amor de alguien es fácil. Pero no sabes que así eres destructivo. No sabes que así destruyes algo de inmensa belleza. Has lanzado una roca contra una rosa. No traslades la carga de la vaca al toro. La gente está siempre tratando de encontrar chivos expiatorios. Como no pueden responder al fuerte, se vengan con el débil. Hay una historia de Mulla Nasruddin. Mulla se encontraba en la corte de un gran rey. Era el bufón de la corte. Y dijo algo muy gracioso, pero el rey se sintió ofendido y le dio una bofetada. Ahora Nasruddin quería devolvérsela, pero hacerlo era arriesgado, hacerlo era peligroso, así que abofeteó al hombre que estaba de pie a su lado. El hombre se quedó sorprendido y dijo: ¿qué haces? Yo no te he hecho nada. Y Nasruddin respondió: ¿por qué discutes conmigo? Puedes sacudir al que está a tu lado. El mundo es grande, cuando la bofetada venga de vuelta, ya veremos. Ahora déjala fluir. Pásasela al siguiente. Eso es lo que hace la gente, eso es en realidad lo que hace la gente. No es tan solo una historia. El jefe humilla al marido y cuando éste llega a casa le lanza su ira a la mujer sin razón ninguna. O quizá encuentre una razón, siempre puedes encontrar una razón, es muy fácil encontrarla. Las verduras tienen demasiada sal o el chapati está quemado, o cualquier otra cosa. Cualquier cosa. El marido encontrará una razón y estará convencido de que su enojo se debe a esa razón. La verdad es que está enojado con su jefe. Pero el jefe es un hombre poderoso. Si el empleado dice cualquier cosa, puede ser peligroso, puede costarle el puesto. Así que mientras el jefe le insultaba, él sonreía. Se puso a menear el rabo. Ahora proyecta al jefe en su mujer. Si la historia sucede en los países de Occidente, la mujer puede también saltar sobre el marido. Pero si sucede en Oriente, la mujer no puede hacer nada.
En Oriente, los maridos les han inculcado a las mujeres que ellos tienen que ser tratados como dioses. La mujer no puede decir nada. Tendrá que esperar a que el hijo venga del colegio para entonces hacer con él lo que quiso hacer con el marido. La madre golpeará al niño. El niño ha llegado tarde, o ha vuelto a romper la ropa, o ha vuelto a hacer esto y lo otro, o ha vuelto a juntarse con malas compañías. ¿Y qué puede hacer el niño? Se meterá en su habitación y golpeará o destrozará sus juguetes. Y así sigue la bola. Atisa dice: por favor, no transfieras cosas. Si lo haces, estarás toda la vida transfiriendo y transfiriendo. Responsabilízate, arriésgate. Responde a la situación, cueste lo que cueste. No traslades la carga de la vaca al toro. No apoyes al favorito. No tengas preferencias. Sé justo, sé imparcial, no decidas basándote en tus prejuicios, basándote en tus preferencias. Decide el caso estrictamente por los hechos, y tu vida tendrá la belleza de la verdad, tu vida tendrá la fuerza de la verdad. No mantengas puntos de vista equivocados. Todos los puntos de vista están equivocados. La vida tiene que vivirse sin puntos de vista, la vida hay que vivirla en contacto inmediato con la realidad. Pero si esto no es posible, entonces por lo menos no mantengas puntos de vista equivocados. ¿Cuáles son los puntos de vista equivocados? Puntos de vista que se basan en prejuicios, odio, ira, avaricia, ambición, violencia. Lo primero es: no mantengas puntos de vista. Vive la vida sin filosofías. No se necesita ninguna filosofía para vivir la vida. De hecho, la mejor vida y la más gloriosa es la que se vive sin filosofías. Una vida simple, inocente, espontánea. Pero si eso ahora mismo no es posible, entonces, empieza al menos abandonando los puntos de vista equivocados. No vivas con prejuicios, no vivas con ira, no vivas en un estado de odio, no vivas con avaricia y ambición, no vivas de sueños. Sé más real, sé más realista. Estate un poco más alerta, más atento, observando cada acto cuidadosamente, porque cada acto crea una cadena de acciones. Lo que hagas quedará en el mundo incluso después de que te hayas ido, porque la cadena continuará. Si no puedes hacer algo hermoso en el mundo, por lo menos no hagas algo feo. La posibilidad más elevada es vivir sin puntos de vista, simplemente vivir, simplemente ser. La segunda mejor es: por lo menos deja la parte negativa y sigue la positiva. Y poco a poco verás que si puedes dejar la parte negativa, también la positiva se puede dejar. De hecho, dejar la negativa es más difícil que dejar la positiva. La persona que puede dejar el no, puede dejar el sí fácilmente, porque el no fortalece al ego más que el sí. La persona que puede dejar la ira, el odio y la avaricia puede dejar fácilmente los sentimientos positivos. Y la trascendencia de todas las dualidades es la meta última de Atisa y de todos los grandes maestros. Y el último sutra: no caigas en la trampa del demonio celestial. Al ego se le llama el demonio celestial. Cada momento de tu vida tiene que convertirse en un recordatorio continuo de que el ego es muy sutil y de que regresa una y otra vez de la forma más astuta. Recuérdalo constantemente. El ego te sigue hasta el final, mantiene las esperanzas de que caigas en la trampa hasta el ultimísimo momento. Sé consciente de ello. En las escrituras cristianas, mahometanas y judías al ego se le llama el demonio. Se trata de tu propia mente, el centro mismo de tu propia mente. Al principio, prueba a vivir sin yo por algunos momentos. Estás cavando un hoyo en el jardín, simplemente cava el hoyo, conviértete en el cavar y olvídate de que yo lo estoy haciendo. Deja que se evapore el que lo hace. Sudarás bajo el sol, y no habrá quien lo haga. Y el cavar continuará. Y te vas a admirar de lo divina que es la vida cuando el ego desaparece, aunque solo sea por un instante. Al ducharte, deja que el agua caiga sobre ti, pero no te quedes ahí como yo. Relájate, deja el yo. Y te admirarás. La ducha no solo refresca tu cuerpo, sino que refresca también tu núcleo más interno. Y si buscas, en la vida diaria encontrarás muchos momentos en los que se puede dejar el ego a un lado. Y la alegría de ello es tan grande, que una vez que lo has probado querrás hacerlo una y otra vez. Y poco a poco, te vuelves capaz de desconectar el ego y de mantenerlo así a no ser que sea absolutamente necesario. Y después, llega también el día dichoso en que sabes que el ego no es necesario en absoluto. Y le dices el último adiós. El día en que muere el ego, has alcanzado el punto del no yo.
Ese es tu verdadero ser. El no ser es tu verdadero ser. No ser es ser por primera vez.